considerando el punto principal como una evidencia de inflamación de esta enfermedad y lo que genera sus riesgos a nivel sistémico. No tengo ningún conflicto de interés, declaro la autoría de esta charla. La política de uso de inteligencia artificial no ha sido usada para la referencia a los conceptos o las conclusiones de la misma. El objetivo de la charla es por revisar la evidencia actual que vincula la alopecia areata con inflamación sistémica y alteraciones metabólicas, pues todos sabemos que la alopecia areata es una enfermedad autoinmune no cicatrizal mediada principalmente por linfocitos T, tradicionalmente considerada como órgano específico, pero cada vez existen mayores hallazgos donde la evidencia marca que la alopecia areata está y transcurre sobre una base de enfermedad sistémica. Entonces la idea es cambiar un poco el paradigma o juntarnos a ese cambio de paradigma de una enfermedad localizada a una inflamación sistémica persistente. En este artículo hay una revisión importante donde empieza a darse los pasos para definir que esta enfermedad localizada en cuero cabelludo se asocia con enfermedades sistémicas como dermatitis atópica, enfermedad intestinal inflamatoria y en la parte psicológica mayor riesgo de depresión. Entre los múltiples biomarcadores séricos identificados en pacientes con alopecia areata se encuentra esta citoquina T-wet que está elevada como tal. Las siglas de su nombre están definidos por el idioma anglosajón que está entre paréntesis, y finalmente es una citoquina de la superfamilia del factor de necrosis tumoral que actúa como un biomarcador en enfermedades inflamatorias, no solamente en alopecia areata, sino en enfermedades cardiovasculares, en enfermedades renales, y se utiliza para justamente medir ese riesgo vascular de arteriosclerosis y daño renal agudo. Fíjense cómo en esas enfermedades que no competen al dermatólogo, este tipo de citoquina se encuentra elevada en los pacientes con alopecia areata, independientemente de la severidad de la misma. Se la conoce también como un inductor débil de apoptosis similar al factor de necrosis tumoral y actúa principalmente como un regulador de la inflamación, de la respuesta inmunitaria y de la muerte celular. No todo queda ahí, se ha hablado con mucha claridad en un tema complejo que habló algo de la fisiopatología, no es el objetivo de esta charla, y simplemente mencionar lo que ustedes pueden leer aquí. Tenemos estas células T, conocidas como NKG2D positivas, que finalmente están compuestas por linfocitos T citotóxicos que expresan una superficie genéticamente determinada y aumentada de este tipo de células en pacientes con alopecia areata. Esta determinación genética, la base genética para el desarrollo de la enfermedad es fundamental. Es por eso que a los pacientes que nosotros recibimos, cuando nos preguntan por qué me dio alopecia areata, siempre por lo menos yo los categorizo así: es una forma de respuesta al estrés en gente que nació para tener alopecia areata como tal. El nivel sanguíneo incrementado de este tipo de células T se encuentra alto en pacientes de alopecia areata, pero acuérdense lo que hablábamos de la diapositiva anterior, es considerado tradicionalmente como CD8 positivos, pero hay estudios donde empiezan a participar también los linfocitos de CD4 como tal. Existen muchos estudios al respecto, no creo que exista una controversia real, pero la balanza se inclina hacia la participación de los CD8, pero no pueden quedar fuera los linfocitos CD4. ¿Qué tanto será sistémico esto que nosotros podemos ver que alopecia areata se relaciona con otras enfermedades, como por ejemplo la diátesis atópica que tienen estos pacientes, sugiriendo por tanto lo que decíamos, tradicionalmente alopecia areata, enfermedad TH1 positiva, pero con dermatitis atópica hay un TH2, así como también en psoriasis, es una acción bidireccional. Pacientes con alopecia areata tienen un mayor riesgo, una mayor prevalencia de padecer estas dos enfermedades como tal. Recuerden que estamos hablando de enfermedad sistémica y Aldo bien lo decía, son pacientes que tienen mayor riesgo de sufrir diferentes tipos de artritis inflamatorias, dentro de esto la artritis psoriásica. Existen patrones, ¿no es cierto?, familiares de alopecia areata. Deben haberles pasado que llegan familiares a la consulta, papá e hijo afectados al mismo tiempo, y la base genética es innegable en la patología dermatológica en la gran mayoría de nuestras enfermedades que fueron consideradas puramente inflamatorias y que hoy por hoy tienen un ambiente genofenotípico inmunológico como tal.
Las comorbilidades en pacientes que presentan alopecia areata es un hecho, la evidencia lo va a demostrar, y esto se ve también en su familia, es decir, papá sin estar afectado de alopecia areata tiene mayor riesgo de tener comorbilidades orientadas hacia la parte de disfunción metabólica y de riesgo cardiovascular. Es por eso que el monitoreo de los pacientes con alopecia areata y su familia podría ser un hecho que debería manejarse en las consultas. Diferentes casos y severidad de alopecia areata, como vemos esa conjunción de esta alopecia ofiásica como tal. En este artículo, las comorbilidades en pacientes pediátricos ha sido estudiada. Fíjense en que hay dermatitis atópica, hay anemia, deficiencia de vitamina D, hipotiroidismo, vitiligo, psoriasis, hiperlipidemia y depresión. Niños con alopecia areata son más propensos, al igual que los adultos, al desarrollo de desórdenes metabólicos y autoinmunes comparados con el resto de la población. De tal manera que el abordaje de los pacientes con alopecia areata cada vez debería ser multidisciplinario para la detección temprana de su comportamiento sistémico. Recuperación de alopecia areata multifocal en niños pediátricos. Acá simplemente no voy a quedarme en esto, es un cuadro que determina la nueva visión integradora de lo que sería alopecia areata, inflamación no solo local, sino sistémica, se asocia a la parte metabólica y a la autoinmunidad. Siempre la base genética está en el recuadro tomate. Hay factores que disparan esta base genética, como el estrés oxidativo, la parte viral, la parte de estrés psicológico, el estilo de vida de los pacientes y la asociación o respuesta inmunológica que pueden tener los pacientes de alopecia areata a autoantígenos. La disbiosis intestinal en alopecia areata, Aldo también ya lo mencionó. El organismo está ligado, no podemos tener un paciente cuyo cuero cabelludo sea una cosa y su intestino sea otra. Existe evidencia clara que en enfermedades dermatológicas como hidradenitis supurativa, psoriasis, rosácea, etc., existe cada vez una conjunción importante de lo que sería esta flora intestinal, este microbioma multiambiente que nos acompaña. Entonces las alteraciones de la parte de lo que sería el microbioma intestinal está ligado inmunológicamente a lo que ocurriría en alopecia areata en cuero cabelludo. El estilo de vida se resume en esta parte, que todo lo que nos pueda generar estrés oxidativo va a generar la predisposición a tener alopecia areata como tal. Es de este desbalance entre cómo el organismo se defiende antioxidativamente, si cabe el término, existe una desregulación del mismo, y en la gente predispuesta genéticamente a alopecia areata es el gatillo disparador de esta cascada inmunológica que nos lleva al desarrollo de la enfermedad. A quien le interese recabar sobre esto, ya fue presentado un cuadro semejante anteriormente, donde intervienen todas las células inmunológicas, los mastocitos, los linfocitos, etc. Entonces, las bases inmunológicas para definir que la alopecia areata debe ser considerada una enfermedad sistémica, o por lo menos una enfermedad dermatológica con riesgo de enfermedad sistémica, están porque las mismas vías que están implicadas en enfermedades sistémicas, hablando de vías inflamatorias, las encontramos en alopecia areata. Se ha hablado mucho ya de la pérdida del privilegio inmunológico del folículo piloso, la activación de los linfocitos, la activación de la vía Jazz-Stat, la producción de citoquinas proinflamatorias, como tenemos las mencionadas ahí. Los biomarcadores en alopecia areata que nos permiten hacer esta clinimetría, es decir, efectivamente, paciente de alopecia areata, estás inflamado sistémicamente. Tenemos un metaanálisis con 91 estudios, más de 1.700 biomarcadores evaluados, y el resumen está ahí. Los pacientes con alopecia areata tienen aumento de la velocidad de sedimentación globular, proteína C reactiva ultrasensible aumentada, interleuquina 6 aumentada, TNF-alfa con tendencia consistente, alteración de la citoquina de la vía TH1, TH17. Biomarcadores en alopecia areata, lo que dice este artículo, año 2023, los niveles séricos de la interleuquina 6 están elevados, hay déficit de vitamina D y se los marca como testeadores, ¿verdad? Tendríamos que hacer un monitoreo de estos pacientes. Artículos que redundan sobre lo mencionado, estos marcadores proinflamatorios de los pacientes con alopecia areata. Entonces, definiendo estas cosas, decimos que el paciente con alopecia areata
permanece en un perfil proinflamatorio persistente. Es un paciente que va a tener esta condición autoinmunológica que va a generar una inflamación persistente. La pregunta sería, ¿es esta inflamación persistente tan específica para solamente afectar al cuero cabelludo? Pues no, la respuesta tácita es no. Es por eso que se puede evidenciar que esta enfermedad se comporta y se comportará con ese riesgo de enfermedad sistémica. La inflamación va ligada de acuerdo a la severidad de alopecia areata. Si tenemos alopecia areata universal, alopecia areata multifocal, es decir, el índice de inflamación clínica se relaciona directamente con esa firma inflamatoria sistémica persistente, de tal manera que la relación es directamente proporcional. A mayor severidad de alopecia areata, mayor riesgo de desarrollo de enfermedad cardiovascular y de síndrome metabólico. Estudios clínicos lo recalcan, está relacionado, como les digo, al score, y fíjense ustedes lo que menciona esta revista de autoinmunidad. En formas severas existe una mayor elevación de todos estos marcadores inflamatorios que hemos mencionado. Simplemente pasamos rápido el SAL, donde existen diferencias tricoscópicas entre los diferentes grados de alopecia areata. Esto lo sabemos todos de sobra, fotos de pacientes. Y la disfunción metabólica en pacientes con alopecia areata está establecida claramente. Hay mayor prevalencia de obesidad, resistencia a la insulina, dislipidemia, hipertensión, de tal manera que la alopecia areata es un marcador cutáneo de riesgo cardiovascular metabólico como tal. Tenemos ahí lo que se habla claramente, la asociación metabólica no es anecdótica, existen múltiples estudios de metaanálisis donde se demuestra lo mencionado. Simplemente citas de pacientes con alopecia areata mostrando signos de insulina, de resistencia periférica a la insulina. Hay muchos de estos artículos, los vamos a pasar en honor al tiempo, y este cuadro define que todo está ligado. Ahí tenemos el intestino, tenemos la piel, tenemos la parte genética y la parte de factores que condicionan a una mayor severidad y riesgo en estos pacientes, como la obesidad. En esta obesidad, por ejemplo, existen ciertos marcadores como la adiponectina, en la que finalmente esta adiponectina reduce la inflamación, es un switch antiinflamatorio. En estos pacientes esta adiponectina se encuentra baja. De tal manera que el mecanismo fisiopatológico integrado que demuestra enfermedad sistémica es la alteración metabólica en el eje adipocito-inmunidad. Hay aumento de leptina, que es proinflamatoria en los pacientes con alopecia areata, y lo que decía el artículo anterior, disminución de adiponectina, que finalmente es un protector. Hay la disregulación inmune, existe el ataque folicular, hay un circuito bidireccional de esto, y el estrés oxidativo, que es el gatillador de este paciente genéticamente determinado a tener inflamación sistémica persistente, manifestada inicialmente en cuero cabelludo. Datos estadísticos importantes donde se redunda en lo que venimos tratando, con estudios serios de nivel de evidencia A, donde los metaanálisis demuestran todo lo que vamos conversando. Tenemos entonces la asociación de alopecia areata con un mayor riesgo, ¿no es cierto?, de enfermedad cardiovascular, metaanálisis importantes. Fíjense en que estos pacientes en el cuadro rojo pueden generar diferentes enfermedades cardiovasculares, desde infartos, anginas, aterosclerosis, etc. ¿Qué más puede determinar que la alopecia areata es una enfermedad sistémica? Pues todas las comorbilidades con las que coexisten, y sabemos el déficit de vitamina D, lupus eritematoso sistémico, tiroiditis de Hashimoto, es decir, enfermedades autoinmunes están ligadas a alopecia areata. Muchos estudios redundantes sobre déficit de vitamina D, sobre déficit de zinc, sobre déficit de otros micronutrientes donde están el magnesio, el cobre, y van concluyendo que esto es importante porque es un todo. Estos micronutrientes intervienen en las vías metabólicas e inmunológicas que se desempeñan en el ser humano como tal. Otra asociación importante es la depresión. Ahí ustedes pueden ver en esto alteraciones del sueño en enfermedades autoinmunes, y dentro de esto la alopecia areata no es pues la excepción. Termino con este cuadro, no lo voy a poder analizar con ustedes a cabalidad, pero fácilmente el resumen dice lo siguiente si ustedes ven los números. A un lado alopecia areata enfrentados a controles donde podemos ver que hipertensión, obesidad, hiperlipidemia, diabetes, síndrome metabólico es mayor numéricamente en porcentual, con diferencias estadísticas significativas en estos pacientes.
En conclusión, la alopecia areata tiene una base inflamatoria sistémica